Lo que ocurre es que ciertamente el Ministerio Público va a tener que atender ciertamente a qué tan grave, por decirlo de alguna manera, podría ser la infracción. Bien, como estábamos conversando con Eduardo Herrera, que ve ese tema de transparencia de los candidatos en función a las investigaciones que se hacen en lo policial y en lo judicial, también sería bueno hablar un poquito de las leyes, ¿no? Electorales que están para que sean cumplidas. Y lo pregunto porque esta semana hemos tenido el caso de varios parlamentarios que han ido en contra de estas leyes, han hecho campaña a favor de determinados candidatos. Cuando esto sucede, se rompe el principio de neutralidad. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, lo que ocurre es que la jurisdicción electoral solo puede ejercer su potestad sancionadora en materia de infracción del deber de neutralidad estatal contra aquellas autoridades o funcionarios públicos que tienen la condición de candidatos, siendo que la sanción de amonestación y multa, que puede ir entre 30 y 100 UITs, solo se aplica en caso de reincidencia. ¿Qué ocurre si es que yo me encuentro frente a una primera infracción y advierto que esa autoridad o funcionario público no es candidato? Se inicia un procedimiento de determinación de infracción. En ese procedimiento de determinación de infracción, una vez que la resolución queda firme, se pone en conocimiento de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y de la propia entidad para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Ahí el jurado no sanciona. Ahora, en el caso de los congresistas, habría que recordar que, por ejemplo, la Contraloría General de la República no puede ejercer su potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional contra aquellos funcionarios que tengan antejuicio, y los ministros y los congresistas tienen antejuicio. En el caso de la propia entidad, en este caso, eventualmente el Parlamento de la República, podríamos estar hablando eventualmente de la Comisión de Ética, eventualmente de la Subcomisión de Cuestiones Justiciales, pero eso queda en cancha de la propia entidad. Y en el caso del Ministerio Público, ellos tienen autonomía para, sobre la base del informe, en este caso un informe, de la resolución que emitiese el Jurado Electoral Especial y eventualmente en segunda instancia el Jurado de Elecciones, determinar si se han cometido presuntos delitos o no. Sin embargo, acá habría sí que señalar que el deber de neutralidad estatal, si bien tiene que ser cumplido por todas las autoridades y funcionarios públicos, no podemos dejar de considerar que los funcionarios públicos no dejan de ser personas. En ese sentido, el deber de neutralidad persigue evitar, si se quiere, que se utilizan recursos, fondos públicos o el cargo para hacer propaganda a favor o en contra de alguien. Si yo no utilizo recursos del Estado, no utilizo instalaciones del Estado, no utilizo mi cargo, no dejo de hacer mis funciones propias de mi cargo para estar en una determinada actividad, como lo decía un informe de opinión consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento que se aprobó en el periodo de sesiones 2017-2018, formalmente hablando, ahí no habría infracción. En el caso, por ejemplo, del señor presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, que tuvo un tema también con un candidato determinado, solo se le llamó la atención. A ese nivel, a ese nivel, perdón, ¿van a llegar, por ejemplo, los demás casos por parte del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, ahí estamos hablando de un pronunciamiento en primera instancia del Jurado Electoral Especial, y en el caso del señor Aníbal Torres, habría que recordar que el Jurado Electoral Especial, en el artículo primero de su resolución, dice que no hay infracción, no hay mérito para iniciar procedimiento. Pero en el artículo segundo de la resolución dice, pero pese a ello te exhorto. Entonces, infrinjo y te exhorto, o simplemente no infringes y no te exhorto nada. Pero bueno, esa fue la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. En estos casos que se han dado a conocer, gracias a Dios por ustedes, los medios de comunicación, el Jurado Electoral Especial, asumo, correrá traslado de los informes que elabore el coordinador de fiscalización adscrito a ese Jurado Electoral Especial, y con o sin los descargos de los parlamentarios involucrados, tendrá que determinar si hay o no mérito para abrir procedimiento, y si hubiera mérito, efectivamente, lo único que podría hacer es determinar que la comisión, que la infracción se cometió, y esperar a que quede firme para poner esto en conocimiento del Ministerio Público, de la Contraloría y del propio Congreso. Bien, ahora, José, ¿las faltas a la neutralidad pueden ser tomadas como un delito o básicamente es una falta? Ahí sí tendríamos que hacer una delimitación para que nos quede claro. Lo que ocurre es que ciertamente el Ministerio Público va a tener que atender ciertamente a qué tan grave, por decirlo de alguna manera, podría ser la infracción, porque ciertamente hay un tema de intensidad, ¿no? No cualquier infracción a un deber
puede terminar pasando de infracción a delito, ¿no? Claro, es cierto, tenemos el principio de autonomía de responsabilidades que, por ejemplo, permite que yo pueda ser sancionado disciplinariamente por la contabilidad y penalmente. Pero en el caso de la infracción al deber de neutralidad, el catálogo de delitos electorales está ciertamente mucho más acotado en la parte final de la Ley Orgánica de Elecciones, y ahí está más pensado, por ejemplo, no tanto en supuesto de ser proselitismo a favor o en contra de alguien, sino en conductas un poco más gravosas donde, por ejemplo, se evidencia que yo sí estoy utilizando recursos públicos para favorecer a alguien. Ya, eso sí es un ejemplo. Ese es un delito claro, pues obviamente tú no puedes, como funcionario público, utilizar recursos del Estado para sumarlos a la campaña de una persona. Eso no se puede hacer porque además eso es malversación de fondos. Exacto, pero por ejemplo, si yo dispongo personal a mi cargo para que hagan campaña por mí o por un pariente mío, ya eso es claro. O si, por ejemplo, yo termino obligando a que a que mis subordinados voten por, o en virtud de mi cargo, obstaculizo la labor digamos, del repliegue de la cédula de sufragio, o que lleguen las cédulas, o si están en las mesas, eso es un delito claro. Pero decir, en una actividad eventualmente privada, en la cual ni siquiera hago referencia a mi cargo, oye, porque yo sigo siendo militante, voten a favor de tal persona, ahí, por ejemplo, podríamos estar más en el ámbito de lo que sería una sanción electoral que una sanción penal. Claro, estos aspectos nos tendrían que quedar claros, ¿no es cierto? Porque hasta donde yo estoy viendo los casos que se han producido durante esta semana, tal vez, repito, ¿no? Estarían en la misma línea de lo que ha pasado con Aníbal Torres, que se le exhorta, obviamente, a no volver a cometer este tipo de actos, ¿no? Porque en el caso de Patricia Chirinos, Isabel Cortés y otros, por ejemplo, solo se está viendo que están recomendando al elector que voten por determinado candidato, más no hasta este momento se ha evidenciado que utilicen algún tipo de elemento propio del Estado o de su función para hacer campaña a favor de determinada persona. Claro, ahí la ventaja es que todo va a caer en las manos de un mismo jurado electoral especial, que es el jurado electoral especial de Lima Centro. Y ahí va a tener un tema bien interesante, ¿no? Porque si es que yo hago una conferencia de prensa en una institución pública con ocasión de mi cargo, o sea, invocando mi cargo para hacer referencia a un candidato y eventualmente a referir que ese candidato puede ser excluido, y si para el jurado electoral especial eso no es infracción del deber de neutralidad, porque dice específicamente que no hay mérito, pero sin embargo sí exhorta, va a estar bien complicado, considerando ese estándar alto que ha fijado el jurado electoral especial, para determinar si alguien ha infringido o no. Sí, es bueno tener este tipo de conversaciones, sobre todo en esta etapa de la elección, porque el ciudadano está bastante atento. La mayoría de casos que hemos podido nosotros tener en consideración o tomarlos en cuenta es porque el ciudadano ha grabado con su celular el acto, ¿no? Parece que los funcionarios públicos no lo tienen claro. ¿Qué funcionarios públicos están impedidos de hacer propaganda a favor de determinado candidato? Yo tengo la lista, pero sería bueno que tú, como consultor del Jurado Nacional de Elecciones, se lo digas a nuestra audiencia. Bueno, en realidad no importa el cargo, cualquier funcionario o servidor público está impedido, por decirlo de alguna manera, de utilizar recursos públicos para hacer proselitismo. Ahora, hay algunas entidades que tienen prohibiciones mucho más extensas. Por ejemplo, gente del Poder Judicial, gente del Ministerio Público, gente evidentemente del sistema electoral, gente del Sistema Nacional de Control, tiene una prohibición incluso mucho más intensa respecto al tema del deber de neutralidad. Entonces, ellos sí, por ejemplo, ni siquiera podrían militar, por decirlo de alguna manera. Mira, entonces, ahí no debiéramos estar hablando ni siquiera de ni licencia, ni que fuera del horario de trabajo puedo eventualmente estar haciendo proselitismo. Yo tengo la relación de funcionarios públicos, según el artículo 425. Dice que se considera funcionarios o servidores públicos: 1, los que están comprendidos en la carrera administrativa; 2, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular; 3, todo aquel que, independientemente del régimen laboral, en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que con virtud de ello ejerce funciones en dicha entidad u organismos; 4, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por la autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares;
5, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos no pueden hacer proselitismo. 6, los demás indicados por la Constitución y la ley. Sí, claro, no. Se les permite, ahora tienen derecho a voto, antes no lo tenían, ¿no? Pero no pueden ellos postular. En actividad, ¿sí? Los que pasan a retiro, ellos tranquilamente lo pueden hacer porque, claro, dejan de formar parte de la institución. Pero aquí en el punto 3 dice, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado y con virtud de ellos ejerce funciones en dicha entidades o organismos. Los llamados CAS tampoco pueden hacer propaganda. Claro, recordemos que los CAS, y gracias por la pregunta, los CAS al final de cuentas es un régimen laboral especial y ahora encima tenemos pues distintos tipos de CAS, ¿no? Tenemos CAS indeterminado, tenemos CAS COVID, tenemos CAS a plazo fijo, o sea, tenemos CAS para todos los gustos y claro, siendo un régimen laboral, ellos tampoco. Lo que en su momento se discutía es, oye, y si eres un locador de servicios, ¿también te alcanza el deber de neutralidad? Ahí la respuesta sería, en tanto y en cuanto tú termines ejerciendo una función pública, en el cumplimiento del ejercicio de esa función pública con ocasión de esa orden de servicio, no podrías infringir ese deber de neutralidad. Uh-huh. Ahora, hay una mala, creo, discusión respecto a este tema de la neutralidad electoral, porque hay quien dice que el funcionario ni bien comete la falta, ¿no? o el delito, automáticamente tendría que ser desaforado de su cargo. ¿Podría llegarse a esa posibilidad? Lo que ocurre es que si una persona comete una infracción, lo que correspondería es que se le tramite un procedimiento previo, hay que respetar el debido procedimiento, ¿no? Salvo que lo que sí hay algunos, y gracias por la pregunta porque es un tema bien interesante, que distinguen entre lo que es una medida correctiva y lo que es una sanción. Es decir, como eres una persona que abiertamente estás manifestándote a favor o en contra de una determinada candidatura, que sigas en el cargo mientras se tramita el procedimiento, va a seguir generando una perturbación al deber de neutralidad y en consecuencia, mientras se tramita tu procedimiento, por si acaso, te suspendo. Y si es que terminado el procedimiento se determina que efectivamente no infringiste, regresarás. Pero eso ya más no sería en clave de desafuero o en clave de sanción, sino en clave de alguna medida correctiva o una medida preventiva para evitar, para la redundancia, que se siga transgrediendo esa finalidad. Ahora bien, y es un tema muy importante porque lo que usted menciona, mi estimado maestro, ¿por qué? Más allá de lo que diga el jurado electoral especial, la propia entidad tendría su propio estándar para evaluar si esa persona infringió o no el deber de neutralidad. Recordemos, por ejemplo, que el Código de Ética Parlamentaria alude al deber de neutralidad. El Código de Ética de la Función Pública alude al deber de neutralidad. Por lo cual, con o sin informe del jurado electoral especial, tranquilamente la propia entidad, en ejercicio de su potestad disciplinaria, podría tramitar un procedimiento disciplinario a un funcionario servidor público y si eres trabajador te podrán eventualmente suspender o destituir o despedir, si quiere el término, y si eres un locador simplemente ya no te vuelven a contratar. Bien, esto tiene que quedarnos claro, porque, claro, cada institución tiene su forma o su propio procedimiento. Yo lo que advierto dentro del Congreso de la República es que no se está haciendo absolutamente nada. La Comisión de Ética no está tomando en consideración estos temas. Vamos a ver si lo harán en las próximas semanas, pero en el caso, por ejemplo, de congresistas anteriores a Patricia Chirinos, Isabel Cortés, no se ha pronunciado al respecto a la Comisión de Ética Parlamentaria, que podría en todo caso, no sé si al desafuero, no creo que lleguen a ese nivel, pero sí, por ejemplo, a una posible sanción como la suspensión de su función por determinada cantidad de días, ¿no? Pero claro, esto es bastante subjetivo, como tú bien señalas también. Claro, ahí habría que recordar que en el caso de la Comisión de Ética Parlamentaria, a lo mucho puede suspender hasta 120 días de legislatura y eventualmente también puede imponer sanciones de amonestación. Amonestaciones como, por ejemplo, la que podría imponer por reincidencia el jurado electoral especial junto con la sanción de multa. Claro, no hay multa en la Comisión de Ética Parlamentaria, pero habría que señalar, en honor a la verdad también, que para bien o para mal, no es un tema de esta Comisión de Ética, es un tema de comisiones de ética anteriores. Es por eso que, por ejemplo, justamente con ocasión a la CRM 2018, que rápido suena que ha pasado el tiempo, precisamente como había candidatos, como había congresistas que habían estado participando en actividades proselitistas, es que se pide informe de opinión constructiva a la Comisión de Constitución y Reglamento para que trate de limitar, al menos dentro del seno parlamentario, cuáles son los límites para hacer proselitismo siendo congresista. Y es en ese contexto en el cual, por ejemplo,
Se recomendó, oye, si vas a estar en horario de funcionamiento en una actividad proselitista, pide licencia sin goce. Habrá que analizar en cada caso concreto si se utilizaron o no se utilizaron recursos del Estado y cuál es el impacto en la imagen del Congreso de ese accionar, por ejemplo. José, muchas gracias. Estamos en comunicación también en los próximos días. Creo que ya lo que nos toca a nosotros es estar en contacto constante con el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC y con todos los que están involucrados en estos temas electorales para ver cuáles son las características a propósito del próximo 2 de octubre. Gracias. Gracias a José Lompari, experto en temas electorales, y a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy sobre estos temas. Gracias también a ti, Eduardo, te quedaste aquí escuchando. No sé si te pareció. No, muy bueno. O sea, yo creo que el llamado es a la autoridad que ponga sanciones. Si la ley existe y no se cumple, pues simplemente no existe. Y a usted como ciudadano que me escucha, que me ve, que lee Exitosa, si tiene esta situación donde vea una autoridad, ¿no es cierto?, jugando a favor de un candidato, grábelo y súbalo a las redes sociales. Es el mejor castigo que se les puede dar para que cumplan con las leyes, ellos mismos. Hay que enseñarles.